Buenas tardes, mi nombre es Natalia Sánchez y junto a Camilo Ponce, Santiago Velandia, Laura Sastoque, Tatiana Velandia y Marcela Raua hablaremos acerca de la comunicación oral. Bueno, yo les hablaré acerca de la comunicación oral. La comunicación oral es el medio de comunicación que se establece entre dos o más personas y en la cual nos transmitimos nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras opiniones, etc. La comunicación oral es caracterizada por ser espontánea, por elaborarse sobre una charla directa, sencilla, y también para recurrir al lenguaje corporal, también para enfatizar o reforzar nuestro mensaje mediante gestos, actitudes, posturas, y también pues por ser dinámica e inmediata. La transmisión del mensaje se realiza a través de un medio físico, que puede ser el aire, pero también puede ser algún dispositivo con el cual nos podamos comunicar, como por lo menos un teléfono o una computadora. Tenemos que tener en cuenta que la necesidad de comunicarnos mediante la expresión oral es netamente importante, ya que pues a diario necesitamos comunicarnos e interactuar cada vez con personas diferentes o de diferentes lugares, o con diferentes opiniones, diversas opiniones, distintos ambientes. Entonces, en estas situaciones se requiere pues que tengamos la habilidad y la competencia suficiente para poder expresarnos y relacionarnos con los demás y pues de esta manera cumplir con nuestros objetivos previstos. Algunos ejemplos de la comunicación oral, pues los vemos o los hacemos cotidianamente, participamos de ellos cotidianamente mediante una conversación, mediante una charla, una conferencia, un discurso, una entrevista. Y pues estas son situaciones de comunicación oral bastante comunes. La comunicación oral también nos sirve de base para comprender los fundamentos indispensables de la comunicación del ser humano. Desde la capacidad natural podemos encontrar que en la comunicación oral la producción de los mensajes se da gracias a la intervención de los pulmones, cuerdas vocales, lengua, dientes y entre otros. Esto gracias a que el cuerpo humano se ha desarrollado de tal manera que puede pronunciar y emitir ciertos sonidos para así poder comunicarse. La bidireccionalidad resalta que toda la comunicación oral es necesaria de por lo menos un emisor y un receptor, dos personas o varias, para así poder generar un mensaje. El emisor puede ponerse en el papel del receptor, como asimismo el receptor puede ponerse en el papel del emisor. Desde el carácter fugaz podemos decir que también es necesaria la presencia de ambas personas, tanto el emisor como el receptor, y que estos ocupen la misma posición temporal al mismo acto de la comunicatividad. Carácter fugaz se refiere a que el mensaje tiene que tener un tiempo de límite corto y que asimismo retroalimente la necesidad del otro por la información, es decir, corto pero lo suficientemente informativo para darse a entender. En el contexto informal nos podemos referir a algo casual, un mensaje que se da en corto plazo y que no es necesario la intervención de otro como respuesta, es decir, que se maneja en contextos más informales, como lo que es la conversación familiar o entre compañeros, que no se da a tan largo plazo, sino a un corto límite. Errores de desempeño. Como digamos es muy común que al comunicarnos de manera informal oralmente con una persona, es común también los errores que vayamos a tener al hacerlo, como trabarnos, tener muletillas, decir frases incompletas, como cometer ciertos errores de expresión. Todo esto se ve evidenciado pues al momento de hacer como un diálogo informal con una persona. Un diálogo formal ya sería con menos errores de desempeño y más fluido. Posibilidad de duda y rectificación. Esta nos dice que gracias a la forma de expresión oral nos permite más rápido, más efectiva y más eficaz la comunicación entre dos o varias personas. También nos permite como tener cierta claridad y comprender más a fondo los temas que se vayan a tratar, teniendo siempre una correcta expresión verbal y también física corporal.
reflejo de la diversidad. Esta nos dice que no hay como una única forma como tal de hablar y expresarse, puesto que hay varios idiomas, varias formas de expresión de diferentes personas, que por esto no hay una única forma de expresión oral correctamente, sino que hay varias y por eso está bien la diversidad, para así no solo quedarnos con una forma de expresión, sino poder entender más a fondo la oralidad y la forma de expresión oral. En la comunicación oral se tienen en cuenta ciertos elementos, los cuales son los siguientes. El emisor es el que se encarga de generar el mensaje o evento comunicativo durante el proceso de la comunicación oral. También se puede conocer como remitente o codificador. Él concibe el mensaje con el propósito de informar, influir, persuadir, cambiar actitudes, comportamientos u opiniones de los receptores. El receptor es aquel a quien va dirigido el mensaje. También se le llama decodificador o oyente. Él es el que recibe, entiende, interpreta e intenta percibir su significado en la forma en la que fue transmitido por el emisor. El mensaje es aquella información que circula entre el emisor y el receptor. Este mensaje es organizado, estructurado y conformado de acuerdo a las intenciones del emisor. Dependiendo de la formulación de esta idea, el receptor puede interesarse o no por este mensaje. El interés por el mensaje se presenta cuando llena los requisitos o llama la atención del oyente. El canal es aquella estructura sobre la cual se basa el mensaje. Originalmente, el canal usado era únicamente la palabra hablada y el aire que vibraba para hacer viajar los sonidos. Con el avance de las comunicaciones, el canal ha sufrido ciertos cambios, en donde se refleja que actualmente también se utiliza la palabra hablada, pero hay otros medios como el teléfono, internet o aplicaciones de video y audio que puedan establecer la conexión entre el emisor y el receptor. El código se refiere al tipo de código lingüístico, al idioma usado por el emisor. Este código debe ser común tanto para el emisor como para el receptor, porque de no ser así, el proceso comunicativo se interrumpe ya que el mensaje no llega a su destino. Retroalimentación. La retroalimentación es aquella que permite unir al receptor con el remitente en el proceso de comunicación. A través de esta, el emisor se entera de si su mensaje fue recibido y se asegura de que el receptor lo haya entendido tal como fue concebido. También dice que este es uno de los componentes más importantes de la comunicación oral, efectiva y tiene lugar solo cuando hay retroalimentación positiva. Los errores y fallas que pueden aparecer en situaciones de comunicación se pueden enmendar si se da la retroalimentación. Codificación. La codificación consiste en el proceso de cambio que hace el emisor para pasar el contenido a transmitir desde su forma mental hasta un patrón entendible por el receptor. En general, esto se hace usando palabras, símbolos, imágenes y sonidos. Ahora bien, en el caso de la comunicación oral se utiliza la palabra hablada. Decodificación. En el proceso de comunicación oral, la decodificación consiste en traducir los símbolos recibidos en la comunicación a su interpretación ordinaria. Esto se hace desde el punto de vista del receptor. En la operación también se toman en cuenta el tono y la actitud del emisor. El contexto es el conjunto de circunstancias en las cuales se produce la comunicación, es decir, que todas las circunstancias que rodean al mensaje emisor, receptor, código y canal hacen parte al contexto. También influye el lugar y el tiempo donde se está llevando a cabo la conversación. Tipos de comunicación oral. En primer lugar encontramos la comunicación espontánea. Es una información informal y la representamos mediante una conversación
que surge sin planear y que resulta de manera espontánea. Al no ser una conversación planificada, pueden presentarse situaciones tanto emotivas que no generan necesariamente una reflexión y que al escucharla puede parecer una conversación desordenada. En segundo lugar encontramos la comunicación planificada, que es aquella, como su nombre lo indica, una planificación que fue previamente realizada. En dicha planificación encontramos temas, pautas y todo recurso que ayude a mantener la conversación. En esta comunicación también podemos ver primero las planificadas unidireccionales, que son aquellas que tienen un solo emisor o persona dirigiéndose a la audiencia, como por ejemplo las conferencias, los discursos y las clases magistrales, entre otros. Por otro lado, tenemos las planificadas multidireccionales, aquellas en las que se tiene un grupo de personas o interlocutores dirigiéndose a una audiencia. Un ejemplo son los debates en donde varios emisores ofrecen su punto de vista en relación a un solo tema que fue previamente definido.